Vamos a dar inicio con esta conferencia. Es ya el 9º círculo, el último. Hemos acompañado al maestro Samael en la forma en cómo nos habla en cada uno de los círculos. Hemos también acompañado al maestro Dante Alighieri, siempre con la imaginación consciente, siempre escuchando con el corazón, con la esencia. Y hoy no terminamos el ciclo de conferencias, pero sí concluimos con este viaje en las regiones inferiores del mundo. Ahora toca estudiar a la esfera sumergida de Neptuno. Gran densidad, 864 leyes, algo muy pesado. Y quisimos empezar con esta frase. La escuchamos hace algunos años y ahora se las comparto. Los corazones mansos entienden la realidad más allá de las palabras. Cuando nosotros hemos entregado esta conferencia o este ciclo de conferencias, nos hemos dado cuenta que en la mirada de las personas se reflejan diferentes cosas. En algunos reflexión, miedo en otros, seriedad, en algunos escepticismo, incredulidad, en otros apatía. Queremos hacer un llamado muy especial a todas las conciencias para que escuchen esta y todas las conferencias con el corazón, para que haya verdadera comprensión de lo que estamos diciendo. No hablamos de un cuento, no hablamos de teorías. El maestro viene a entregar un mensaje, algo real. Falta que experimentemos la cruda realidad de todo lo que hemos hablado. Por eso, al iniciar este bloque, cuando hablábamos del infierno, al terminar esa conferencia decíamos, la gnosis tiene técnicas, métodos, procedimientos para que corroboremos la realidad de lo que estamos diciendo. No basta simplemente escuchar. Hay que reflexionar hondamente y hay que buscar la experiencia. Nos hablaba el día de hoy un estudiante que no tiene las posibilidades para seguirnos en las conferencias por internet y me decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué práctica me recomienda usted? Desde luego mi respuesta fue, muerte del ego. No abandone jamás la comprensión o la práctica para comprensión y eliminación del yo. Y además, esfuércese para despertar también en lo interno. Realice la práctica para salir conscientemente en cuerpo astral. Es algo que nos urge hacer. Despertar para saber movernos en lo interno, para conocer y, como siempre, eliminar toda la perversidad que cargamos, porque es esa perversidad la que círculo a círculo nos va a llevar hasta esta región, hasta esta esfera sumergida de Neptuno, muy triste, muy densa, muy pesada, y esa fue nuestra respuesta. Es una respuesta, un consejo que hacemos extensivo para todos ustedes. Iniciamos con el primer punto. Nos dice el maestro, en la 9ª esfera se desintegran definitivamente las criaturas involucionantes. Esa es la primera idea. Aquí, eso que comenzó en el círculo 8º, aquí se consuma. Todos los agregados psicológicos son completamente pulverizados. Y en este punto, al hablar de la desintegración del yo, el maestro Samael habla de lo que el Dante Alighieri describe en esta región, y por cierto, citando a la lanza de Aquiles, a la lanza de Longinus, citando al Santo Grial, a esa lanza que Parsifal le robara a Clinsor. ¿De qué estamos hablando? De símbolos fálicos
del poder de la electricidad sexual. Recordemos un poquito lo que mencionamos en el octavo círculo. Amfortas, enamorado, embriagado por Kundry, pierde la lanza. Klingsor la toma y con este le hiere de muerte. Y años pasan, la herida nunca cierra, tiene que recurrir al lago para curar un poco, aminorar el dolor que siente el rey Amfortas. Y no es hasta que Parsifal, un pequeño joven, puro de corazón, se enfrenta a Klingsor, va a su castillo lleno de mujeres bellas. Kundry, la misma que embaucó a Amfortas, intenta también hacer lo propio con Parsifal, pero este no cae. Justo en el momento en que está recibiendo el beso de Kundry, hace una pausa y exaltado dice: la lanza, el rey, Amfortas, la herida. Y ese momento en que se detiene es un momento de despertar. En ese punto Klingsor arroja la lanza hacia Parsifal, buscando herirle igual. Sin embargo, Parsifal, dominando su voluntad, toma la lanza y destruye con esto a Klingsor. Más tarde regresa con Amfortas y es esa misma lanza la que cura al rey, y puede entonces levantar nuevamente el Santo Grial. Aquí me parece muy importante, muy importante, el momento que describe el maestro Wagner en su Parsifal, cuando Parsifal precisamente dice: la herida del rey Amfortas tiene un simbolismo maravilloso, muy profundo, y ese simbolismo es el arrepentimiento, el remordimiento. El remordimiento es ese dolor, ese dolor que no se quita por los errores cometidos. Siempre está sangrando, no se cura la herida. Pero justamente ese remordimiento lleva al arrepentimiento. Por eso Parsifal deja de hacer lo que está haciendo, empuña la lanza y resulta vencedor. ¿Por qué? ¿Por qué el Dante Alighieri habla en este lugar de la lanza y del cáliz sagrado? Pues porque sabemos bien que son símbolos de la sexualidad trascendental. Es la zona, es la novena esfera. Y si en la novena esfera de la Tierra se destruyen a los agregados psíquicos, en la novena esfera de nuestro organismo planetario, de nuestro microcosmos hombre, ahí también han de reducirse a cenizas a todos los agregados psicológicos a través del arcano AZF. Entonces, cita a la lanza de Minerva, cita a la lanza de aquel soldado romano que hiere también a Jesús el Cristo. Son pues todos símbolos fálicos de la electricidad sexual, del trabajo de eliminación de los defectos psicológicos que cargamos en el interior. ¿Por qué? Porque es, repito, la novena esfera. En el hombre, el sexo. Avancemos un poco. Dice el maestro: en esta zona neptuniana sumergida se reducen a cenizas los traidores. Hay de Bruto, Casio y el Judas interior de cada viviente. Amigos, recordad la ciudad de Dite, el noveno círculo infernal. Allí exhalan su postrer aliento aquellos que han involucionado en el tiempo. Así es, ahorita vamos a mostrarles una imagen de cómo Bruto, traidor, Bruto, Casio y Judas, todos traidores,
están siendo devorados por Lucifer. Este es el círculo de los traidores. Repito, ya no son 768 leyes, sino 864. Lo más pesado que puede existir en el cosmos está aquí. Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, 8, 6 y 4, tenemos 18, porque 6 y 4 dan 10, y el 8, 18. Y ese 18 sumado nos da 9 de la novena esfera. Aquí todo se desintegra. Este es el pozo del universo, el centro de gravedad del planeta. Entonces, el maestro Dante Alighieri describe a los perdidos aquí como sombras llorosas. Están sumergidas en el hielo, unos hasta los órganos sexuales en el caso de Lucifer, otros hasta las rodillas, otros completamente y únicamente se puede observar su rostro. Lloran estos perdidos, tienen muecas de frío, de estarse congelando, sus mismas lágrimas se congelan en las mejillas. Y pues el maestro cita a varios personajes aquí, pero insisto, nuevamente, hay que imaginar la vida aquí. Imagínense cómo actuamos cuando tenemos frío, pero un frío de verdad, un frío intenso. Cómo duele el cuerpo, estando en un mundo de 48 leyes. Ahora acá, en un mundo todavía más denso, más terrible. Cita el maestro a algunos personajes y vamos a dar lectura a este apartado. Ahí vemos en esta diapositiva gigantes también, todos ellos traidores a su manera. Ahorita vamos a hacer unos comentarios sobre eso que es la traición. Pero bueno, ¿cuáles son estos personajes? Aquí dice el maestro: ¿qué fue de Nemrod y su torre de Babel? ¿Qué fue de Efialto? ¿Qué fue de Briaero, el de los 100 brazos? ¿Y qué fue de ti, Alberigo de Manfredi, señor de Faenza? ¿No fuiste acaso tú aquel que asesinara a sus parientes en pleno desfín? ¡Ay de los traidores! ¡Ay de aquellos que cometen semejantes crímenes! Estos son juzgados de inmediato por los tribunales de la justicia objetiva y sentenciados a muerte. Pues sí, estos personajes de los que hablamos, por ejemplo, Nemrod, dijimos que la Torre de Babel fue, en la Biblia es representado como esa escapatoria del juicio final, esa escapatoria de la ira de Dios. Entonces, Nemrod fue un tirano, decía que con esta torre se bastaba a sí mismo, autosuficiente pues. Efialto representa la violación de todas las leyes. Briareo, eso de los 100 brazos es una representación de los individuos que han sido desencarnados, de todos los desalmados, de los tenebrosos. Y en el caso de Alberigo de Manfredi, relata el maestro que, bueno, relatan pues las leyendas que este individuo, peleado con su familia, los invita a una reconciliación. Entonces les ofrece un gran banquete y cuando están en el postre, este individuo envenena dichos postres y la familia cae muerta ahí. Es una traición. Confían pues, por eso dice el maestro que asesinara a sus parientes en pleno festín. Bueno, todos estos individuos asesinos, desde luego, son en ese momento sentenciados, en ese momento se convierten pues en desencarnados.
Decíamos que, por ejemplo, Nemrod fue gobernante de Babilonia. Le decía, fíjense lo que le decía al pueblo, le decía que no atribuyeran su felicidad a Dios, que se le atribuyeran al mismo Nemrod, porque él era el gobernante. Entonces, dice el maestro, la tierra es el zoológico para el animal intelectual. Tiene prohibido el animal intelectual abandonar la tierra. Esto ya lo digo con referencia a, al verdadero significado de esta torre de Babel, que son las naves cósmicas, las naves interplanetarias, o que permiten o que tienen la intención de hacer que el individuo abandone este planeta. Justo cuando habla de los tiempos del fin, el maestro dice algo muy interesante. Viene a colación con lo que hemos visto en esta semana, o la semana anterior, particularmente el sábado 30 de este mes, mayo. ¿Qué pasa? Que, dice el maestro, conforme más se acerque el hombre a Marte, al planeta Marte, más cerca estará el momento de su destrucción. Bueno, pues hace unos días, 4 o 5 días, este sábado se llevó a cabo un lanzamiento de, de astronautas, pues, que fueron llevados al espacio. Lo interesante de esto es que el individuo que dirige el, la construcción, el diseño, el desarrollo de esta tecnología que permite llevar a astronautas al espacio, tiene como principal objetivo, en sus palabras, llevar a la humanidad a Marte. Y tal parece que lo va a conseguir, o que tiene todo para conseguirlo, porque tiene la tecnología, ya tiene gran desarrollo, ahora tiene la confianza del gobierno de Estados Unidos, de la propia NASA, el asombro de las multitudes, y ahí está. Y sin embargo, veremos si se cumplen las palabras del maestro. Conforme más cerca se esté de estar en este planeta Marte, más cerca estará también el fin de la humanidad. Bueno, respecto a Efialto, se creía muy valiente él. Decía que aquel que creía en Dios era un cobarde, pero en realidad y consideraba, sí, una cobardía someterse a la voluntad de Dios, pero en realidad es valiente quien lucha contra sí mismo. El valentón actúa en el fondo por miedo, y es la realidad. Pero, y de hecho, la fuerza de un valentón, de un envalentonado, se basa en el miedo que los demás le tengan. Pero me parece que la verdadera valentía es luchar contra lo que cargamos en el interior. En el caso de esta persona, se alzó contra las leyes de Dios. Es el maestro que actualmente está atado con una cadena que le rodea 5 veces. Hablo del maestro Dante, así lo describe. Así que el maestro cita 4 tipos de traidores en el infierno. El primer tipo de traidores son aquellos que traicionaron a la propia sangre, a la familia. El segundo tipo son traidores contra su propia patria, contra el país. Después están los traidores contra la amistad. Fíjense cómo es la traición contra la amistad. Destroza el corazón. Y el último tipo de traición es la traición contra los bienhechores. O sea, aquellos que le hacen, que le tienden a uno la mano y, como dice el refrán, se muerde esa mano. Entonces, ese es el cuarto tipo de traidores. Reflexionábamos un poco sobre esto de la amistad, me permito incluir a la traición contra la pareja.
es gravísimo, ¿eh? Es muy grave porque un enemigo o una persona que se considera nuestro enemigo y es un enemigo declarado, sabemos nosotros que hay que cuidarnos de él, pero cuando una persona se dice nuestro amigo, entonces no solamente no nos cuidamos de él porque confiamos en él o en aquella persona, sino que además muchas veces tendemos a darle herramientas, facilidad, armas para que nos destroce en lo económico, en lo moral, en la salud. Hablando de la pareja, traicionar a la pareja traicionar a la pareja es algo muy grave. A alguien que nos ama, fíjense. Así que no debe sorprendernos que los traidores se encuentren justamente aquí, en esta tenebrosa región, en este círculo, lo más bajo, lo más, el aspecto más bestial y más perverso del ser humano es pues la traición. Y la traición, sobre todo, sabemos pues que lleva a la muerte física o anímica o espiritual. Bien, así que esos son los traidores o los tipos de traidores que menciona el Dante. Quisiera ponerles a ustedes algunos puntos que estuvimos reflexionando. Esto no lo dice el maestro, pero nosotros lo quisimos agregar aquí. Nos faltan muchos, pero son aspectos que conducen a la traición. La ingratitud. Alguien que no sabe apreciar lo que otros han hecho por él es una persona ingrata y es una persona que fácilmente va a traicionar. De hecho, cuando uno, no sé si ustedes lo hayan reflexionado, pero cuando a uno le hacen un favor o le hacen algún tipo de beneficio, uno responde gracias. Y ese gracias, ¿qué significará? Pues ¿qué es la gracia? La gracia es una dádiva de Dios. La gracia es algo que viene de la divinidad. Entonces, cuando alguien aprecia que lo que los demás hacen por nosotros, decimos gracias, como diciéndole, deseo que Dios derrame sobre ti sus bendiciones. ¿Se fijan? Esa es la palabra gracias. Entonces, la ingratitud es precisamente lo contrario. No se aprecia lo que se ha hecho por uno mismo, los demás no aprecian lo que uno ha hecho por ellos, etc. Y es un motivo de la traición, la perversidad, desde luego. Hay que estar muy degenerado para no valorar lo que han hecho mis padres por mí, mi pareja, lo que han hecho mis familiares, mis compañeros de trabajo, mi familia en general, toda mi familia, mis maestros de escuela, mis amigos más grandes, más jóvenes o de mi edad. Hay que tener cierto grado muy avanzado de degeneración. La hipocresía lleva a la traición, la falta de amor. Claro, la falta de amor. Si comprensión es amor, la falta de comprensión de los demás nos lleva a eso. Creernos como mencionábamos ahorita de Nemrod, autosuficientes, superiores, el engreimiento, fíjense, la ambición, el siempre querer más lleva a traicionar. El miedo, desde luego, el miedo a la vida, son, entre muchos otros, son aspectos que, la egolatría, por ejemplo, son aspectos que conducen a la traición y que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Debemos de estar buscando esos agregados, estar al pendiente de cuando salen,
poder analizarlos, cómo se procesan en un centro y en otro y en otro, porque al final eso urge pues que lo llevemos a la comprensión, a la meditación. Entonces, son esos aspectos. ¿Qué pasa con estos individuos que, que asesinan, que traicionan a este nivel? Pues lo que ya habíamos comentado, que habita en ellos un demonio, la personalidad o un yo, dice el maestro. A veces se queda la pura personalidad controlando al cuerpo, a veces se queda un yo. Por ejemplo, en los narcotraficantes, esos que se vuelven más sádicos porque ya no son ellos, se vuelven más sádicos porque es un defecto, un demonio ya, completamente demonio, lo que hay en ese cuerpo. Ya el cuerpo queda abandonado y únicamente queda manejado por la personalidad o por un demonio. Ya no hay nada de esencia, absolutamente nada de esencia, porque toda se está procesando ya en los 9 círculos dantescos. Y la pregunta sería, ¿para qué dejar el cuerpo? ¿Para qué dejar ahí el cuerpo, la personalidad moviéndose? La respuesta es muy sencilla. Dice el maestro que esto se queda porque se tiene que procesar el karma, la recurrencia y muchas otras leyes con relación a las personas que rodean a ese individuo. Y bueno, hemos puesto ya este ejemplo, pero en el caso de las personas, hablábamos de los suicidas. En conferencias anteriores dijimos que el karma del suicida es que tendrá que perder la vida. Probablemente en un accidente, probablemente en un asesinato. Pero ¿quién lo va a asesinar a ese individuo? Pues un tenebroso. Así que, aunque se escuche bastante triste, bastante doloroso, los tenebrosos se necesitan. Se necesitan para cumplir con los procesos de aprendizaje de cada una de las esencias que habitamos este mundo de 3 dimensiones. Así que hay que ser más comprensivos, ¿eh? Hay que ir siendo flexibles en esto de la comprensión, tomar en cuenta, entender que ya no importa si tiene dinero o no, al final la condena ha sido al abismo y se van. Como la condena para la humanidad ha sido la misma, ¿verdad? Al abismo, al abismo. ¿Qué quedará entonces de nuestras reunioncitas? ¿Qué quedará de nuestros festivales? ¿Qué quedará de los hijos? ¿De la familia? ¿En qué va a quedar todo aquello que nos fascina, que nos duerme la conciencia? Todo aquello en lo que decidimos perder nuestro tiempo, que pareciera que es muy importante, y en realidad, ante los ojos de la conciencia y del ser, no lo son. ¿Que acaso no vale la pena luchar por nuestra propia felicidad? Desde luego que sí. ¿En qué se va a reducir todo nuestro orgullo, todos nuestros títulos, todos nuestros estudios universitarios? ¿En qué? ¿En qué? ¿De qué nos sentimos nosotros tan orgullosos? ¿Del éxito profesional? ¿De los valores que tenemos? ¿De los autos? ¿De la belleza? ¿De nuestras disque virtudes? ¿De nuestra juventud? ¿De qué nos sentimos orgullosos? Les hago esta pregunta mientras tenemos a la imagen del Buda con esta frase: el amor verdadero nace de la comprensión. ¿De qué nos sentimos tan orgullosos? Porque todo eso es falta de comprensión. Es poner las bases nuestras en la arena, como dice el Evangelio crístico. En la arena. Entonces, al final repito una y otra vez para que la conciencia quede impactada con esto, lo que nos va a llevar al infierno son los defectos que cargamos, son estas perversidades. Todo esto que hemos visto en nuestro interior, esos defectos terribles que hemos visto, es lo que nos va a llevar al infierno. Y lo que no hemos visto también,
lo que cargamos pero no hemos querido ver o no hemos podido ver por falta de trabajo, todo eso nos va a llevar. Así que mucha atención. Comprendamos, reflexionemos, maduremos. Describiendo un poco esta zona, el maestro nos dice lo siguiente: caminando por allí, vi una piedra sobre la cual había una cabeza semejante a la humana. Esta se movía muy lentamente, repitiendo mecánicamente todo aquello que a mí se me ocurría decir. Tratábase de alguien que ya se había mineralizado totalmente y que incuestionablemente se estaba descomponiendo y desintegrando para reducirse por fin a polvareda cósmica. Habla el maestro de todo esto. Imaginen ustedes caminar y ver por ahí ya pedazos de cuerpo, ver ahí una cabeza, ¿cómo se dice? Ya petrificándose, desmoronándose y repitiendo mecánicamente. Así es el yo, mecánico. El yo no tiene inteligencia propia, no puede hacer nada por sí mismo, todo lo repite. Recuerden que es producto de una impresión no transformada. Una impresión de ira hará un yo de ira y va a hacer que la esencia se procese en función de ese yo de ira, pero no es que el yo piense exactamente por sí mismo. Por eso el maestro no se equivoca cuando dice que el yo es pasado, que el yo es memoria y que el yo es un programa equivocado. Todo esto tenemos que irlo comprendiendo. Luego dice el maestro que iba caminando y sintió sobre sus hombros como si algo se hubiera posado sobre él. Se sacudió con fuerza, era otro agregado más, igual desintegrándose. Continúa y dice el maestro: entré a un cuarto inmundo donde había una prostituta que se revolcaba en el lecho de Procusto, desintegrándose lentamente. Aquella ramera perdía dedos, brazos, piernas, lentamente, poco a poco, y copulaba incesantemente con cuanta larva se acercaba a ella. ¿Se imaginan ustedes eso? El hecho de Procusto es conocido porque este individuo, Procusto, llevaba con engaños a hombres y mujeres, los llevaba a su habitación, a su alcoba, sostenía relaciones sexuales ahí y al finalizar asesinaba a sus entonces parejas, los descuartizaba, y por eso el maestro siempre habla mucho del hecho de Procusto, no solamente en este libro, en muchos otros más, refiriéndose a esa acción de revolcarse en el lodo de la lujuria, de la fornicación, porque en algún sentido estamos también desintegrando, fragmentando, despedazando nuestra propia alma, nuestra propia conciencia. Y bueno, aquí todo esto se muestra con una mayor crudeza, con una mayor realidad. Después más adelante dice: vi brujas por ahí que preparaban hechizos, brebajes para dañar a los demás. Y dice: ya comenzaba a sentirme fastidiado, ya la vibración era demasiada, no aguantaba. Le rogué a mi real ser que me sacara de ahí y me escuchó. Está hablando el maestro de momentos en los que con fines de estudio ha ingresado en esta región, propiamente ha bajado a esta región, porque una cosa es bajar y otra cosa es caerse. Entonces, pero realizando estudios, el maestro ya llegó a un punto en que no soportaba y pedía pues a su real ser que lo sacara de allí. Vean pues lo horrible que es este mundo. Todas las regiones infernales, particularmente esta. Y dice: sentí nuevamente la luz del sol, la suavidad del mundo tridimensional, o sea, este en el que estamos. Si para las legiones de ángeles este mundo es denso, imagínense estar más allá, más abajo. El maestro dice
afirma en otras conferencias que su centro de gravedad está en el mundo causal, allá, arriba, y que él hacía un gran esfuerzo para mantenerse aquí en el mundo físico. Decía que este era un mundo de mucho dolor y todo eso, lo cual es real. Pero ahora imagínense estar mucho más sumergido al grado de llegar al mundo tridimensional y sentirse descansado. Fíjense esto. Bueno, entonces, justamente hablando de esto, relata el maestro qué pasa con las esencias que terminan su completa destrucción, su completa desintegración, o al menos la desintegración del ego. ¿Qué pasa cuando surgen? Y bueno, para esto leemos el siguiente apartado. Dice el maestro: emancipada la esencia, asume una hermosísima figura infantil llena de radiante belleza. Este es el instante solemne en que los devas de la naturaleza examinan a la esencia liberada. Después de haber ellos comprobado hasta la saciedad que ya no posee ningún elemento subjetivo, infrahumano, le conceden boleta de libertad. Quiero decir con esto que otorgan al alma la dicha de la liberación. Imagínense años, milenios, sufriendo los tormentos de estas regiones y al final ser devorados por la serpiente, ser completamente limpiadas, purificadas de todos los agregados que tuvieron el error de crear, ser limpiados de todas sus propias creaciones milenarias, como dice el maestro. Ahí está. Pero describe a las criaturas del reino mineral, porque es a este reino al que se sale, como elementales inocentes, y algunos de ellos sollozando de simplemente recordar todo lo que tuvieron que vivir ahí. No sé, en este momento me viene a la mente la imagen como de un niño cuando lo castigan y ese niño comprende su castigo, sabe que hizo mal, y cuando le levantan el castigo, a la vez está alegre porque ya no se le castigó, ya se le va a regresar su juguete, o ya se le va a dejar salir del cuarto, cualquiera que haya sido el castigo. Pero al mismo tiempo como triste por lo que acaba de vivir. Espero estarme explicando correctamente, y espero que todos ustedes, que haya pues una comunicación efectiva entre nosotros, que se esté entendiendo lo que quiero decir. Así, sollozando, salen estas esencias, ya salen puras, luminosas, por cierto despiertas, ¿verdad? No con la conciencia de haber desintegrado por sí mismos el ego. Esa es la gran diferencia. Una cosa es que el infierno desintegre y eso no da autoconciencia, y otra cosa es que uno voluntariamente, positivamente, trabaje en esa desintegración. Eso daría libertad, pero también autoconciencia. Entonces, así salen estas esencias, ahora ya elementales, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos lo imaginamos y en realidad nos conmueve. No sabemos si ese sentimiento tan difícil de expresar venga incluso tal vez de un recuerdo. No sabemos si nosotros, si ustedes, si las personas que nos rodean ya pasaron por ese proceso. Probablemente sí. Son 3000 ciclos. Quizás, por lo menos, alguna vez hemos pasado por ello. Quizás ya hemos estado allá abajo, ya hemos sufrido todo lo que hemos descrito región por región. Y bueno, ahora conviene recordarlo conscientemente. En la semana una dama nos preguntaba:
Quiero saber, quiero recordar mis existencias pasadas, cómo hago, qué es lo que tengo que hacer. Decíamos, trabaje con el Raom Gaom, claro, pero muera en sí misma. Porque muriendo el ego se despierta la conciencia, y la conciencia despierta mucho puede hacer. Pero bien, así que he aquí esta cuestión. El maestro nos invita a aclarar o a comprender la diferencia entre lo que es una subida y una bajada. A toda subida le tiene que preceder una bajada. Si estamos en la cima de una montaña y queremos ir a la siguiente, ¿qué hay que hacer? Pues bajar, desde luego bajar. Y cuanto más se baje, más se podrá ascender. Ahora, también nos invita el maestro a discernir sobre lo que es una bajada de este tipo, consciente, voluntaria, positiva, y lo que es una caída. La caída es un accidente, la caída es involuntaria, la caída es muerte. Así pues, el maestro y los grandes maestros no cayeron al infierno, bajaron conscientemente. El individuo, el alquimista, la pareja, no puede permitirse caer en el trabajo del arcano ZF. Tiene que bajar a la novena esfera, pero bajar conscientemente, es decir, entrar en la cúpula metafísica, unirse para realizar el sacerdocio del amor y terminarlo con vestiduras blancas, con castidad. Eso sería bajar. Eso es la invitación que nos hace el maestro. Y bien, vemos aquí por qué los órganos sexuales, el sexo, está siempre representado por la novena esfera. Ahí en el centro de la Tierra está el infinito. La novena esfera es origen de hombres, de bestias, de dioses, de mundos. El sexo es origen de mundos, de bestias, de hombres y de dioses. Bien, así que solamente conviene decir ya que a toda exaltación le precede una humillación. La mayoría no baja, sino que cae. Bueno, leemos este apartado antes de ponerles un pequeño video. Dice ahí: el aspecto negativo de Lucifer Prometeo nos conduce al fracaso inevitablemente, y por ello se dice que él es el adversario que mora en el corazón del mundo. Pues sí, la antítesis de Lucifer, o el aspecto superior del mismo, es el Logos solar, el Cristo cósmico. No pensemos en un Lucifer dogmático, sino en el Lucifer interior de cada cual, en aquella reflexión del Logos que se encuentra dentro del fondo íntimo de toda persona. Bueno, dos ideas ya las hemos mencionado, pero tenemos que repetir, tenemos que insistir. Lucifer y el Cristo son antítesis. De hecho, son uno mismo, la parte superior y la parte inferior. El Lucifer es la reflexión del Cristo, o la sombra del Cristo, pero al final es el mismo, y controlando a Lucifer, al Christus Lucifer, se tiene ese impulso sexual para subir. Justamente Lucifer, usted les puse una imagen de este individuo. Justamente el Lucifer es ese aspecto monstruoso. Miren, aquí está. El Dante lo describe como lleno de vello por todo el cuerpo. Y cuando bajaron, tuvieron que bajar tomando de sus, agarrándose pues de sus vellos, y al subir también.
Y ahí se hace evidente esta enseñanza. Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. Para bajar la novena esfera y para subir victoriosos de nuevo. Llora Lucifer con 6 ojos. En algunas partes lo representan con 3 cabezas. ¿Por qué 3 cabezas? Por las 3 furias. 6 ojos, más 6 ojos, más 6 ojos de la otra cabeza, dan 18, que dan 9 otra vez. Pues bueno, quiero ponerles un video. A continuación es el maestro platicándonos de esta experiencia que tuvo sobre la liberación del ego. Se la queremos ahora compartir y les pedimos que presten mucha atención. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro hermano dominicano y francamente sí me ha sorprendido la pregunta tremendamente. Me ha sorprendido por el hecho mismo de que ya escribí 3 libros sobre lo mismo. El primero, pues el misterio del áureo florecer. El segundo, con una didáctica exacta sobre la disolución del ego, tratado de psicología revolucionaria. Y el tercero, el que acaba de salir, la gran rebelión. Así pues, al escuchar esta pregunta, pues no pude menos de sorprenderme, ¿no? O es que tal vez los hermanos de la República de Puerto Rico no han conocido estas 3 obras. ¿Sí la han conocido? Venerable maestro, las obras las hemos estudiado e inclusive sé que muchos de nosotros estamos llevándolo a la práctica. Pero hay cuestiones, hay todavía unos hilitos, unos puntos que no logramos captar claramente. Este es el gran problema, porque por ejemplo yo sé, hablando en nombre de todos, hemos trabajado en ciertos defectos, los estudiamos, los captamos, tratamos de estudiarlos, tratamos de aprender el hondo significado, y luego los que somos casados le trabajamos con el arcano ZF. Pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, cierta inseguridad de si estamos trabajando bien o mal esos defectos que ya más o menos hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cuál sea, de la desintegración de cualquier defecto. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustrarlos. Hoy cité parte de una experiencia vívida, pero ahora quiero contestarla o narrarla en forma completa. Hace muchísimos años atrás, en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí hace un rato. Fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucede que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico, aprendí a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente y para ser más franco, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados. Pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere.
Eduqué también la palabra en forma extraordinaria, no dejé fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Y así todo era correcto. Pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave, gravísima. Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad y fallaba, a pesar de todo mi sistema de controles psicológicos, a pesar de todos mis yudus psicológicos, a pesar de todas mis técnicas. Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamente le caminara. Así podía ser una pobre vieja bien horrible. No importaba, lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apelé al sistema aquel de Krishnamurti de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo. Trataba de discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tal motivo sufría espantosamente. No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir. Bueno, un día de esos tantos, estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la interior intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano, mezclado con el sistema aquel terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví blanco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Mas todo era inútil. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos, nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente y 50,000 cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado, y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro, pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión
tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás. Total, cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había qué hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo: de todos los hermanos, repito, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado. Pero ahora estáis estancados. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté: bueno, pero por favor, dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó: porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? Si no es acaso por amor estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato, para el colmo de los colmos. Que me haya olvidado de ella, no, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora para encontrarla en el mundo físico? Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Y adentro del templo continuó: te estoy diciendo esto para tu bien, compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ella se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardia. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busque a mi mamá? Pues si ella se murió, ¿dónde la voy a buscar? Bueno, 50,000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro. Hasta que al fin un día de esos tantos se me encendió por aquí un foquito
Y entonces comprendí. Ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, pero orando a mi divina madre Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. Válgame Dios. Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dije, vaya en las que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones, románticas por cierto, sí, y entonces que me condenó que a pena de muerte. La cosa está peor, dije, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. Fue llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos, sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera. El verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias. Y ahora, este es el resultado. Qué dolor, dije. Vaya, es lo que he venido a parar. De nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. Pero el juez aquel
el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Era un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será?, pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia esa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tártaros, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al reino de Plutón para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso. Y seguí saliendo victorioso, y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien, como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini. Dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Y seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Bien, pues hasta aquí este relato del maestro. Vean que resulta de verdad impactante para la conciencia el hecho de escuchar pues al maestro. Hay que saber que el único camino es la muerte del yo. El maestro nos dice, no les recomiendo para nada pasar por el reino mineral sumergido hasta la muerte segunda. No les recomiendo para nada, es muy doloroso. Es un camino de mucho dolor, siglos de sufrimiento. Mejor trabajemos aquí y ahora. Señores que me escuchan, los invito a hacer de nuestra vida una obra maestra. Aprovechar cada segundo, aprovechar cada día. Tomar pues el cielo por asalto con esa valentía. Ganarnos la felicidad que tanto anhelamos y a la que tenemos derecho todos nosotros. Pues esta es la suerte que le espera a los perdidos. La desintegración, la muerte segunda. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Más que leer lo que el maestro dice aquí, con esa energía que le caracteriza, la gran obra es la conquista interior de sí mismos, de nuestra verdadera libertad en Dios. Los invitamos, damas y caballeros,
a conquistarse a sí mismos, a conquistar esa libertad de nuestro ser. Es todo. Es todo. Ya no sabemos qué más decir. Si la conciencia, con todo lo que hemos estudiado, al escuchar las palabras del maestro, sus relatos, sus enseñanzas, si aún así no queremos hacer nada por nosotros mismos, entonces ya no hay tampoco nada que decir. Esperamos que esta conferencia haya resultado enriquecedora para todos nosotros, enaltecedora, edificante para la conciencia y desde luego, como siempre, que se madure en el interior. Paz inverencial.